Bienvenidos amigos a esta emisión de Televistazo. En una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa se refirió a las medidas económicas adoptadas por su gobierno. Las calificó como duras. Hola, Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Noboa asegura que su efecto ha mejorado las condiciones económicas del país, lo que le permitirá, dijo, hacer mayor inversión social y en infraestructura hasta el término de su mandato. Luisa María Heredia con ese informe. 7 meses y medio después de asumir el cargo, el mandatario Daniel Noboa tuvo su primera cadena radial este martes. Lo acompañaron el ministro de Gobierno, Miquel Sensi Contugui, y la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez. La entrevista buscó posicionar un mensaje claro. Creo que lo más duro ya lo pasamos. Según el presidente, la situación económica de las familias ecuatorianas está mejorando y seguirá mejorando durante todo lo que queda de su gobierno. Dice que es el resultado de su gestión. Si no hubiésemos tenido esos primeros 6 meses duros de tomar las medidas duras, no tendríamos en esta segunda mitad inversión pública que se transforma en empleo. No tendríamos tampoco el dinero para seguir peleando una guerra. En marzo, el régimen de Daniel Noboa subió el IVA al 15%. Era una medida que consideraron necesaria para poder enfrentar el conflicto armado interno. En junio, en cambio, decretó la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, lo que le deja recursos para inversión social. Vamos también a entregar a pymes 200 millones de dólares en créditos productivos a gente que no es sujeta a crédito, emprendedores. También estamos en un plan productivo para cambiar unidades viejas, camionetas viejas que eran a Extra o a Ecopaís, por camionetas a diésel de producción nacional. Mencionó incluso algunas obras que el Ministerio de Transporte estaría por empezar, como la ampliación a 4 carriles de la carretera que conecta Santo Domingo con los ríos y Guayas. Estamos trabajando para ya empezar el siguiente mes la E25, que es la carretera que mueve el 50% de las exportaciones del país. En el quinto puente estamos empezando también desde el este, porque tiene que haber expropiaciones, tiene que moverse la cosa. Empezamos desde el este y terminaremos en Guayaquil. Con los recursos generados por las medidas adoptadas al inicio de su gobierno, de acuerdo con el presidente, a partir de ahora habrá mayor inversión en infraestructura, lo que generará empleo. Noboa también confirmó la entrega de la garantía soberana solicitada hace casi 3 meses por el municipio de Guayaquil para un proyecto de agua potable en Monte Sinaí y sectores aledaños. En un comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas horas más tarde, se anuncia la aprobación para los próximos días de esa solicitud y otras enviadas por la prefectura de Manabí y el municipio de Puerto Viejo, por un total de 142 millones de dólares. 7 meses y medio después de asumir el cargo, el mandatario Daniel Noboa tuvo su primera cadena radial este martes. Cifras para evidenciar una recuperación de la economía durante su gestión. Sin embargo, algunos de los datos ofrecidos no tienen sustento en los reportes oficiales de ministerios y oficinas públicas. El presidente de la República intenta apalancar su discurso en cifras. Dice que matan el relato. Para dar cuenta de su buena gestión, contó que la economía creció en un 1.2%. Es el dato que dio el Banco Central del Ecuador y que se sostiene en una reducción de importaciones para el sector productivo que tiene paralizadas las inversiones porque hay un menor consumo. Dijo el presidente también que la inflación se encuentra en 1.18%. Esta cifra concuerda con los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Noboa señaló que la canasta básica tuvo una reducción. En mayo, la canasta básica estaba en $799.73. En junio se ubicó en $795.75. Se redujo, sí, en $3.98. Pero si se la compara con el valor de noviembre, cuando asumió el mandato, resulta que hoy la canasta básica cuesta $11.10 más. Noboa indicó que la deuda pública se redujo. Es verdad, a noviembre la deuda externa era de $47.679 millones. A valores de abril, la deuda se ubicó en $47.054 millones. El presidente agrega que la recaudación de impuestos se incrementó en $500 millones. Los datos del Servicio de Rentas Internas señalan que la recaudación de enero a mayo en 2023 fue de 8.278 millones, mientras que en el mismo periodo de este año alcanzó los 8.745 millones, 467 millones más. El contexto es que del monto total, 852 millones corresponden a autorretenciones y remisión tributaria.
Noboa afirma que las ventas totales se incrementaron en 2.000 millones de dólares. Cifras del Ministerio de Producción publicadas el 6 de junio señalan que las ventas netas a abril del 2023 se ubicaron en 69.128 millones, mientras que en 2024 alcanzaron los 70.000 millones. En realidad, 1.293 millones más y no 2.000, como afirmó el jefe de Estado. El presidente también habló sobre el crecimiento de las exportaciones. Dijo que los bienes primarios crecieron en un 12.1%, los bienes industrializados en un 5%, los no tradicionales en un 2.4%. Según Finanzas, las exportaciones de bienes primarios crecieron en un 0.76%, los industrializados en un 11.01% y los no tradicionales en un 2.3%. El presidente también dijo que el número de homicidios se redujo en un 20%. Hasta la semana anterior, según la ministra del Interior, la reducción era de un 17%. La Asamblea Nacional no acogió la recomendación de archivo del juicio político en contra de Wilman Terán y Maribel Barreño, exmiembros del Consejo de la Judicatura. El proceso continuará el próximo martes. Adriana Bermeo siguió la sesión, nos trae el informe. El correísmo no logró salvar a Wilman Terán del juicio político. Con 88 votos, el Pleno de la Asamblea decidió no dar paso al archivo del proceso en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura y de la exconsejera Maribel Barreño. Esa había sido la recomendación hecha por la Comisión de Fiscalización controlada por la Revolución Ciudadana. En una sesión virtual durante la mañana de este lunes, el proponente del proceso, Jorge Peñafiel de Construye, presentó la moción para continuar con el juicio político. Contó con el apoyo del Partido Social Cristiano, ADN, Pachacutic y algunos independientes. Solo el correísmo votó en contra. Este juicio se va a tratar el próximo martes en la Asamblea Nacional, en el Pleno. En la fecha fijada, el Pleno escuchará las acusaciones. Durante 3 horas, los alegatos de defensa de Wilman Terán y Maribel Barreño. Habrá 1 hora más para réplicas y finalmente los legisladores definirán si censuran o no a los funcionarios. Se necesitan 92 votos. En la Asamblea, Wilman Terán y Maribel Barreño son acusados de incumplimiento de funciones por haber participado en la destitución del juez nacional Walter Macías y por extender arbitrariamente los plazos en funciones de algunos jueces. Acusaciones que fueron ratificadas por el exconsejero Javier Muñoz en su cooperación eficaz. A esta hora, el Pleno revisa el informe de la Comisión de Fiscalización y está previsto que en la tarde se define el juicio político en contra de Muñoz. Jorge Glass seguirá preso en la cárcel La Roca de Guayaquil. Este mediodía, un juez penitenciario le negó el habeas corpus con el que pretendía conseguir arresto domiciliario en la casa de su madre. Jacqueline Rodas con los detalles del fallo. El juez penitenciario de Guayaquil, Patricio Vidal, negó el habeas corpus presentado por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Él seguirá preso en la cárcel La Roca. Según el juez, Glass no logró probar que se violaron sus derechos. El Servicio Penitenciario SNAI, el Ministerio de Salud y la Procuraduría certificaron que ha recibido 79 atenciones médicas durante los 3 meses que ha estado en esa prisión. Lo revisaron cardiólogos, psicólogos, neumólogos y médicos generales. Jorge Glass intervino al mediodía, antes de conocer el fallo. Dijo que la mayoría de visitas médicas solo fueron para tomarle la presión, que ayer volvió a espantar ratas de su celda, que únicamente lo sacan al patio 2 veces por semana y que no tiene acceso a sus abogados que están en 5 países. Sus argumentos no fueron suficientes para salir de la cárcel y cumplir arresto domiciliario en la casa de su madre como solicitó al inicio. Glass cumple una pena unificada de 8 años de prisión por asociación ilícita y cohecho en los casos Odebrecht y sobornos. Rusia atacó esta mañana 5 ciudades de Ucrania con más de 40 misiles, provocando la muerte de 31 personas. La ofensiva golpeó edificios y entre ellos el Hospital Infantil de Kiev, el más grande del país. Fue uno de los peores bombardeos sobre Ucrania en más de 2 años de guerra con Rusia. Una oleada de misiles cayó en 3 ciudades. Los mayores daños se registraron en Kiev, donde hubo 19 muertos y 34 heridos. El alcalde de esa ciudad aseguró que los pacientes del hospital infantil, impactado por uno de los misiles, fueron evacuados a centros médicos municipales. Cientos de habitantes y doctores acudieron para ayudar a retirar los escombros.
Una mujer fue rescatada con ayuda de los equipos de emergencia. Otros 10 muertos se reportaron en la ciudad de Kryvyi Rog, en el centro oeste del país, y 2 más en la región de Dnipro, en el este. Ahí los misiles golpearon empresas de la industria militar y bases aéreas ucranianas. En total hay 31 muertos, pero Rusia ha negado estar detrás del deceso de civiles. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que convocará al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar la masacre. Esta agresión ocurre un día antes de la reunión de los 32 países de la OTAN en Washington, donde se establecerá una hoja de ruta sobre nuevas estrategias para la defensa de Ucrania. En menos de un mes, la banda criminal Los Lobos instaló 20 campamentos ilegales en Azuay. Televistazo llegó a esa zona y ya le contamos al volver. Soriana. Un equipo de Televistazo llegó hasta Santa Marta, en el cantón Ponce Enríquez, una zona montañosa donde actualmente bandos de la organización criminal Los Lobos se disputan el control de las minas. Allí se han instalado campamentos y puntos de extorsión a mineros. Santa Marta, una zona remota al este del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay, ha caído bajo el control de miembros de los grupos terroristas Los Lobos y Los Lobos Box. Este sector minero de 800 habitantes forma parte de la parroquia El Carmen de Pijilí, que está a 50 kilómetros del centro de la localidad. Un equipo de Televistazo llegó hasta el punto más clave, este cerro que se extiende por 2.200 metros de altura, donde la minería ha desatado una lucha de territorio entre ambas bandas. El terreno es inestable, lodoso, solo es posible recorrerlo en vehículos todoterreno. Apenas se empieza el trayecto por la montaña se evidencian los costados covachas levantadas con madera y plástico. Aparentemente vacías, son consideradas estación de campaneros. Cuando nosotros entramos con personal de Fuerzas Armadas, ellos dan un previo aviso a todos los trabajadores y todos los grupos, los GDOs que están actuando. De esa manera es que logran huir. Tras 10 minutos de trayecto, un motor afuera de una casa enciende la alerta. Al ingresar, tacos de dinamita elaborados de forma artesanal confirman que empieza una ruta de minas y a 8 metros se visualiza un pequeño túnel. Un poco más arriba del cerro aparece el campamento de una mina legal abandonado. Luego aparece otra zona de extracción, esta vez ilegal. Es la mina El Dorado, donde hace 5 días rescataron a 49 mineros secuestrados por los Lobos Box y donde también encontraron 8 personas asesinadas esta semana. El túnel de 2 metros de alto por 1 de ancho muestra el área por donde extraían oro clandestinamente y que además servía de caverna para retener a aquellos trabajadores de otros campamentos que no cumplían con una cuota de extorsión. Afuera una estructura servía de cocina y una cabaña con literas artesanales como área de descanso y depósito de explosivos. Según inteligencia militar, entre junio y julio en Santa Marta se ha detectado al menos 20 campamentos de minería ilegal. Al momento, 100 militares han reforzado los controles en el área, pero aún no se ha determinado la cifra total de minas legales e ilegales que han sido tomadas por estas mafias. Mañana, en una nueva entrega, le contaremos cómo operan en Ponce Enríquez facciones del grupo terrorista Los Lobos que se han tomado el negocio de la minería. Un plaguicida altamente tóxico y prohibido a la venta intoxicó a 133 alumnos de 2 colegios de Balsar en Guayas. Esos casos son investigados por contaminación masiva porque no hay plantaciones agrícolas cercanas. ¿Qué pasó entonces? Merlin Ochoa con el informe. El 21 de junio, el Hospital Básico del Ministerio de Salud en Balsar, en la provincia del Guayas, colapsó. 50 trabajadores, entre médicos, auxiliares y camilleros, atendieron la emergencia ese día. Recibieron a 133 alumnos de entre 15 y 17 años de 2 colegios públicos del cantón. No podían respirar, les dolía el pecho, les dolía la garganta, vomitaban, náuseas.
Tuvimos un caso específico que nos llevó a convulsionar. El chico fue trasladado a la ciudad de Guayaquil. El inspector de uno de los planteles reportó fuertes olores de alta concentración tóxica. Los médicos tomaron muestras de sangre y una semana después se determinó que los menores se contaminaron con un químico utilizado para el control de plagas en diferentes cultivos. Plaguicidas tipo carbamatos. Estos tipos de plaguicidas, de hecho, está prohibida su venta debido a la alta toxicidad que puede presentar a las personas que lo manipulan. Puede presentarse el edema pulmonar que puede causar un paro respiratorio. No fue el único caso. El hospital atendió una primera intoxicación masiva el 13 de junio. 35 estudiantes de entre 5 y 7 años y un docente de una escuela de la misma localidad llegaron con síntomas similares. Un caso se dio en una escuela en el centro del cantón. La segunda intoxicación masiva fue a 1 kilómetro de distancia. Ahí están los dos colegios juntos. Todas las laminadas son parte de la zona urbana, donde no existen plantaciones agrícolas. El plaguicida fue esparcido por el aire, pues en los techos de los planteles también encontraron restos químicos. El alcalde de Balsar, Galo Mesa, no da nombres ni pruebas, pero presentó la denuncia como un acto delictivo. Se lo toma como un ataque terrorista, porque es un químico que están esparciendo en el ambiente donde afecta. Menciona que el sábado 29 de junio, en un evento municipal a 10 minutos del Cabildo, se activó una tercera alerta. El cuerpo de bomberos con agua controló el olor a químico. No se expandió ni hubo afectados. La Policía Judicial investiga el tema. El informe lo presentará al COE cantonal en 10 días más. ¿Y cuál es la situación de los planteles afectados con el plaguicida? ¿Los alumnos siguen yendo a clases presenciales? Se lo contaremos en una segunda entrega. Más de 1 millón de turistas ha perdido el Ecuador en los últimos 5 años. La estrategia estatal de fomento de esta industria no ha dado resultados y en los primeros meses de este año, pese a la aprobación de una nueva ley, la caída de visitantes continúa. Lenin Artieda con el análisis. El turismo como aporte fundamental al desarrollo del país no deja de ser una promesa, y aunque el Banco Mundial lo identifica como uno de los 3 motores para que el Ecuador se convierta en un país de renta alta, no hay acciones que evidencien que se está trabajando para que el turismo y su potencialidad dejen de ser un mito. Por el contrario, las cifras demuestran que el turismo cada vez pesa menos. En 2019 su aporte al Producto Interno Bruto fue de $2.193 millones, un 2.1%. En 2023, con 1.492 millones, representó el 1.2%. En México, República Dominicana y Panamá, el turismo representa más del 15% del PIB en esos países. Este impacto menor está directamente relacionado con una reducción en el ingreso de turistas. Si entre enero y abril del 2023 llegaron a Ecuador 460.426 visitantes, en el mismo lapso del 2024 arribaron 370.097, casi un 20% menos. La inseguridad es uno de los motivos, pero otros países como Colombia y México supieron lidiar con ella. En Ecuador la ocupación hotelera en 2024 tiene un promedio inferior al 35% y en provincias como Guayas está por debajo del 30%. Otro de los factores para tener cada vez menos visitantes es la falta de productos turísticos, porque la naturaleza es importante, sí, pero no lo es todo. Estamos todavía con una oferta, sobre todo en ciertas regiones, como tú bien dices, la costa ecuatoriana, no tenemos hoteles, resorts al nivel, carreteras, hospitales. Ecuador ocupa el puesto 80 en desarrollo turístico, mientras Brasil está en el puesto 29, Chile en el 31, México en el 38. La situación luce más grave cuando incluso el ingreso de visitantes a Galápagos, la joya de la corona, manifiesta una contracción del 26% en comparación al año anterior. Pero es que no hay un plan nacional de turismo que implique la acción no solo de un ministerio, sino de todo el Estado trabajando de forma coordinada. Producto de esa ausencia, si en 2018, el mejor año para el turismo en Ecuador de la última década, llegaron 1.929.000 visitantes, en 2023 fueron solo 863.000. Y como van las cosas, la caída en picada se consolida.
Celebraciones y disturbios en Francia luego de las elecciones legislativas del domingo. El país enfrenta una profunda división política tras los comicios en los que la extrema izquierda fue la más votada, ganándole al partido del presidente Macron y relegando a la extrema derecha a un tercer lugar. No tienen la mayoría absoluta, pero aún así exige que su líder sea nombrado como primer ministro. Una multitud festejaba en Plaza de la República en París el triunfo de la coalición denominada Nuevo Frente Popular, unidad de partidos de izquierda que logró darle un giro a las proyecciones después de la primera vuelta de la semana pasada, cuando la extrema derecha se perfilaba como ganadora. A la par hubo manifestaciones y actos de vandalismo, personas que atacaron locales comerciales y encendieron hogueras en la calle. La policía intervino y al final de la jornada se informó sobre unos 25 detenidos. Tensión popular, pero también política. El partido Agrupación Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen señaló al presidente Macron como responsable del resultado, pues dijeron que en un afán por cerrarles el paso, retiró de la contienda a unos 200 candidatos gobiernistas para facilitar así el triunfo de la izquierda. El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, la calificó como la alianza del deshonor. El resultado ha terminado ejerciendo presión en el propio gobierno. El primer ministro, Gabriel Attal, dimitió, pero Macron le rechazó la renuncia, al menos por ahora. Mientras que Jean-Luc Mélenchon, el líder del partido Francia Insumisa, que encabeza el Nuevo Frente Popular, le exige a Emmanuel Macron cuotas de poder, empezando por nombrar un primer ministro de izquierda, ha dicho, y aseguró que el presidente debe aceptar esta derrota sin intentar eludirla de ninguna manera. Macron, sin embargo, ha decidido esperar hasta la instalación de la Asamblea el 18 de julio para recién ahí nombrar un nuevo primer ministro, pues ese funcionario debe además ser aprobado por el órgano legislativo. El huracán Beryl llegó a Texas en Estados Unidos con marejadas y vientos ciclónicos. Entró por la costa del Golfo de México y provoca lluvias intensas en Houston. Beryl entró a Texas esta madrugada tocando tierra en el condado de Matagorda. Tras una noche de lluvias, los vientos de hasta 125 kilómetros por hora provocaron marejadas ciclónicas, derribaron árboles, hay comunidades inundadas y vehículos pesados volcados. Más de 1 millón de personas en todo Texas fueron advertidas. Miles evacuaron sus casas en zonas cercanas a la costa. Hasta ayer se veían caravanas de vehículos alejándose de las playas. Aún así, hay informes de residentes que se negaron a salir y ahora esperan que la intensidad de los vientos se reduzca. Las autoridades emitieron una declaración de desastre para 121 condados y prepararon a la Guardia Nacional y los equipos de búsqueda y rescate para atender posibles emergencias. Se prevé que Beryl se convierta en tormenta tropical a medida que avanza sobre el terreno. Casi 1 millón de usuarios en todo el estado ya no tienen electricidad y ahora Beryl descarga aguaceros sobre Houston. Antes de llegar al Golfo de México, Beryl atravesó el Caribe como huracán de categoría 5, arrasó islas y dejó al menos 11 muertos. En Estados Unidos, una ola de calor batió récord de temperatura el fin de semana en la costa oeste del país. En el estado de Nevada, el sábado, el Valle de la Muerte alcanzó los 53 grados, superando la marca establecida de 52 grados diarios en 2007. El domingo, las temperaturas en Las Vegas alcanzaron los 49 grados por primera vez en la historia y la ciudad de Kingman, en Arizona, alcanzó los 42.7 grados, temperaturas que incrementan el riesgo de incendios forestales. En el condado de Santa Bárbara, en California, el incendio de Lake ha quemado más de 49 kilómetros cuadrados de maleza y aún no ha sido controlado. La empresa estadounidense Boeing se declaró culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos durante el proceso de certificación de sus aviones 737 MAX, 2 de los cuales sufrieron accidentes fatales en 2018 y 2019 que dejaron 346 fallecidos en Indonesia y Etiopía. La multinacional deberá pagar una multa de $244 millones y otros 455 millones en 3 años para mejorar sus programas de cumplimiento y seguridad. La cifra es bastante inferior a los $24.000 millones que pidieron los familiares de las víctimas, que se declararon decepcionadas por este acuerdo.
Fin de semana violento en el Cantón Pasaje, en la provincia del Oro. En menos de un día hubo 2 masacres que dejaron en total 6 muertos. Uno de los casos ocurrió anoche cuando sicarios con fusiles atacaron a 3 personas. Según la policía, el crimen está relacionado con la disputa de territorio entre 2 fracciones de la banda Los Lobos. El crimen se reportó a las 7 de la noche de ayer en el barrio La Yadira del Cantón Pasaje. 10 hombres a bordo de 2 carros y una moto llegaron al sitio y con fusiles y pistolas atacaron a los hermanos Ricardo Andrés y Juan Carlos Hidrobo. Según la policía, una de las víctimas había salido de la cárcel hace 6 meses. En el sitio también murió César Espinosa Chica, cuñado de los fallecidos. Bueno, se encontraban en el portal de esta vivienda. Dentro de la misma pues ya ha sido intervenida por Policía Nacional por varias ocasiones. Y pues se conoce que aquí en el sector es de expendio de microtráfico. Los agentes de criminalística recogieron 30 restos de bala en la zona. Según los uniformados, este ataque tendría relación con la masacre ocurrida la noche del sábado, pero en el barrio Los Naranjos, donde fueron acribillados Marco López Toala, Mauricio Montero Chumbay y Nino León Castro. Por ambos crímenes múltiples todavía no hay detenidos. Casa de la Cultura Núcleo Guayas se inauguró una exposición gratuita que busca rescatar las costumbres guayaquileñas. Y además en Quito, la Compañía Nacional de Danza presentará la obra El último lugar del mar en el Centro Cultural Álvaro Manzano. Estefanía Arias con la agenda cultural. Las Peñas y el Faro, el juego de la cuchara o una fusión entre el indoor y las canicas son parte de la exposición Costumbres Guayaquileñas que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. 70 piezas creadas por 8 estudiantes del Instituto Tecnológico Guayaquil que buscan rescatar las tradiciones de la ciudad, además de rendir homenaje por los 489 años de fundación. La muestra gratuita estará abierta hasta el sábado 13, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Un recorrido por la condición humana, con distintos lenguajes artísticos, teatro, performance, artes visuales y sonoras. Así, la Compañía Nacional de Danza presentará la obra El último lugar del mar, en el Centro Cultural Álvaro Manzano en Quito, un show que transforma elementos de utilería en potentes metáforas de la vida y la muerte. Dirigida por Pablo Roldán, las funciones serán el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 a las 19 horas. Unos 6.000 kilogramos de peso. Yo tengo 70, o bueno, al menos eso quiero imaginar. No eran actrices, sino científicas con un profundo mensaje de conservación. Ellas y la ciencia, una mirada al cambio climático, se presentó en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil y contó con la participación de 10 expositoras y docentes de distintas universidades del país. La Corporación Eléctrica del Ecuador construirá un dique permeable a 7.8 kilómetros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, pese a que la erosión superó este sitio por el fuerte invierno del último mes. Paul Romero amplía la información. La Corporación Eléctrica del Ecuador mantiene el proyecto de construcción de un dique permeable para proteger la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, pese a que el socavón superó el sitio en donde se diseñó la obra. Delegados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos visitaron la zona entre el 17 y 23 de junio, cuando se reactivó la erosión por el fuerte invierno. Los técnicos contratados desde 2022 para analizar las obras de protección de la hidroeléctrica pidieron a la SELEC que acelere la construcción del dique a 7.8 kilómetros de la captación. Este sitio no ha perdido las características iniciales del diseño. Han variado, sí, han variado en cierta medida, pero esas variaciones que se han dado no indican que el proyecto no se puede ejecutar. Es más, debemos ejecutarlo ya para que no cambie más simplemente. Por las fuertes lluvias de junio, la erosión avanzó más de 1.000 metros y ahora se encuentra a 6 kilómetros, por lo que la SELEC pretende esta semana adjudicar el contrato para la construcción del dique. Podríamos adjudicar hasta el viernes y podríamos iniciar el proyecto tal vez la primera o segunda semana de agosto. El presupuesto para la construcción del dique es de $17 millones. Este mes, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos remitirá otro informe sobre las nuevas condiciones de la erosión regresiva. Los primeros cálculos que señalaban que el socavón llegaría a la captación entre 2 y 5 años